Buenos días, alumnos. Vamos a comenzar con la clase de retroperitoneo. Bueno, para poder comenzar con esto vamos a definir qué es el retroperitoneo y siempre está bueno recordar qué es lo que ya hemos visto. Entonces, aquí podemos ver un corte transversal del abdomen. Si hablamos hacemos un corte acá, es lo que estudiamos en clases pasadas, como lo que era la pared lateral del abdomen. En esta pared lateral del abdomen teníamos distintas capas musculares, capas de grasa, piel, etcétera, y teníamos hacia profundo una capa que se llamaba fascia transversalis. Cuando hablamos de la fascia transversalis, hablamos de un tejido facial que se encuentra por detrás de la fascia muscular del músculo transverso del abdomen y que era el límite más profundo con la fascia peritoneal, que en la fascia peritoneal se llamaba la que estaba pegada a la pared, fascia parietal. Entonces tenemos que el peritoneo, acá simbolizado por esta víscera, vamos a ver que el peritoneo era un repliegue de tejido facial que cubría las vísceras y dejaba dos capas, una capa interna que estaba en contacto con la víscera, que se llamaba capa visceral, o peritoneo visceral, y un peritoneo que se pegaba a la pared que se llamaba peritoneo parietal. Eso es lo que está esquematizado en este diagrama. Entonces, el espacio que nos queda entre el peritoneo, entre la fascia transversalis, acá dibujada con verde, y el peritoneo parietal, se va a llamar espacio extraperitoneal, o sea, está por fuera del peritoneo parietal. Entonces, cuando estamos adelante se llama preperitoneal y cuando estamos hacia atrás, por su relación, se llama retroperitoneal. Entonces, acá vemos como la fascia transversalis se recorre la cara anterior de los músculos de la pared posterior del abdomen, denominada así, pared posterior del abdomen, el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco, y deja un espacio que está acá pintado en naranja, en donde se van a alojar algunas vísceras, vasos, nervios, etcétera. Este espacio se llama espacio retroperitoneal porque está posterior al peritoneo parietal. Dicho esto, está bueno que repasemos porque vamos a hablar muchas veces de relaciones. Entonces acordémonos que en anatomía, para poder rendir bien, hay veces que hay que memorizar muchos conceptos y en vez de repetir de manera inconsciente, una forma de generar este aprendizaje más significativo es relacionarlos con algo que tenga de la vida diaria y además generar aprendizajes por acumulación, por repetición de los conocimientos. Para esto les he traído este cuadrito a completar. Si yo quisiera completar este cuadrito, ¿cómo lo haría? Aquí vamos a ir completando en la imagen las flechas con su contenido. Entonces, primero que nada, identifiquemos de qué estamos hablando. Si ustedes tienen alguna idea, es momento ahora para que lo digan. Pueden pausar el video y durante toda la clase ir completando con lo que ustedes creen que ya tienen estudiado. Acá podemos ver la cara inferior en un corte transversal del músculo diafragma, o sea, estoy viendo el techo del abdomen como si estuviera dentro del abdomen mirando para arriba. Esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. Acá podemos ver que tenemos los orificios del diafragma y tengo marcado acá, por ejemplo, la vena cava inferior. Bueno, junto con la vena cava inferior, acá veo que sale un nervio. Esto es uno de los que tengo que completar. Acá podemos ver que de los nervios que tengo en el pasaje entre el diafragma, había uno que solo pasaba por un lado, decíamos, que era inconstante. Bueno, acá podemos identificar que hay otro que está pasando y que se distribuye de la misma manera que el derecho. Este nervio se distribuye alrededor de todo el diafragma, es el nervio frénico y le da inervación al diafragma. Entonces el que pasa junto con la vena cava inferior es el nervio frénico izquierdo. Sigo describiendo, acá podemos ver que tengo la arteria epigástrica superior, que también tiene un orificio, el tendón central o centrofrénico, el nervio frénico izquierdo, que lo acabamos de decir, y me deja marcado aquí esta estructura. Dentro de los orificios del diafragma me acordaba que tenía uno rígido, hacia posterior ya tengo marcada la aorta abdominal, entonces me queda este orificio que debe ser el esofágico, porque es el que me queda y tengo un órgano con paredes musculares. Entonces acá, ¿quién me está pasando? Me está pasando el esófago y me está pasando el nervio décimo par craneal o nervio vago con sus relaciones con el esófago o los troncos virales.
Bien. Sigo describiendo, me marca acá como que tengo un nervio atravesando, este nervio que atraviesa bien en la cara posterior y da unas ramas. Bueno, este nervio es el nervio esplácnico mayor y tenemos los otros dos esplácnicos pasando junto acá, los tenemos ahí como ahí pasando los otros esplácnicos. Y me marca acá como hemi. ¿Qué es esta vena que tiene que estar pasando por acá si ya pasó la vena cava? Bueno, estas venas van a ser pares y está una de cada lado y se llaman hemiácigos, izquierda y derecha. Bien, sigo describiendo. Acá puedo ver que me deja marcado esta estructura que tengo acá. En los dos lados la tengo que marcar. Puedo ver que estos son extensiones del diafragma. Estos se llamaban, ¿cómo se acuerdan? Esta inserción del diafragma se llamaba primer pilar o pilar vertebral o el pilar interno del diafragma. ¿Por qué sé? Porque sé que del derecho iba hacia más abajo porque me encontraba con el hígado y del izquierdo iba un poco más arriba hasta L2 en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Entonces acá tengo el pilar diafragmático izquierdo y el pilar diafragmático derecho. Luego tengo marcada la aorta y tengo esto que tenemos acá en verde marcado. ¿Quién pasaba junto con la aorta? Bueno, acá tenemos el pasaje del conducto torácico. Y esto que se llaman cadenas o troncos son los troncos que estaban al costado de las vértebras y que le tienen que dar información a las vísceras. Estos son los troncos simpáticos. Bueno, entonces en conclusión, esto ya lo repasan ustedes, vimos que tenían hacia arriba el límite superior las costillas, hacia abajo vamos a tener el límite inferior compuesto por las crestas ilíacas, si me voy hacia adelante va a ser la rama púbica, si me voy bien hacia abajo va a ser el periné, y si me voy hacia atrás me voy a encontrar con el sacro, porque es lo que forma la pelvis. Hacia la pared posterior decíamos que estaba la pared posterior del abdomen y específicamente la fascia transversalis. Y hacia la pared anterior el peritoneo con su fascia parietal y ahí me quedaba delimitado el espacio retroperitoneal. Este espacio tiene dos tipos de contenidos. Un tipo de contenido, que es lo que vimos cuando vimos peritoneo, que se va a llamar órganos retroperitoneales o primariamente retroperitoneales y órganos secundariamente retroperitoneales o retroperitonizados. Estos órganos quiere decir que desde su comienzo se encuentran en este espacio, como por ejemplo los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, la aorta abdominal y sus ramas, la vena cava inferior, los linfáticos y su rama, plexo lumbar y su rama y los troncos simpáticos. En conclusión, son los que acabo de describir. Pero hay otros órganos que en el peritoneo quedan impactados, quedan comprendidos de esta manera en el retroperitoneo. Estos órganos tenían unas fascias que se llamaban fascias de Tolt, por ejemplo, que ¿qué pasaban? Quedaban el órgano y este órgano quedaba recubierto por peritoneo visceral, pero pegado hacia la pared posterior del abdomen, entonces quedaba impactando sobre este espacio retroperitoneal. ¿Cuál es la diferencia? Que va a tener una capa de peritoneo visceral y en el caso de los retroperitoneales no la tienen porque ya están pegados contra el abdomen. La fascia transversalis les quedó por adelante. La fascia transversal no, el peritoneo parietal les quedó ya por delante. O sea que la diferencia sería, esto sería un retroperitonizado y quizás tendría otro órgano aquí que ya no tiene recubrimiento visceral. Bien, ¿cuáles son los retroperitonizados? Van a ser el duodeno con su porción 2, 3 y 4 o dejamos la primera porción del duodeno fuera, o sea que el duodeno se dirige desde la primera porción en adelante hacia la parte de atrás. Después tenemos el páncreas menos la cola del páncreas que me queda hacia adelante y el colon ascendente y descendente. Acá tenemos un repaso de lo que acabo de explicar. Una víscera peritoneal va a ser una víscera que tenga en la víscera una pared visceral, una fascia que lo va a unir a la pared posterior, por ejemplo, y un peritoneo parietal. Esta fascia intermedia podía ser, por ejemplo, el mesenterio, en donde llevaba vasos y nervios, podría ser un ejemplo, como por ejemplo el intestino delgado.
intestino delgado. En cambio, tengo otros órganos que se llaman retroperitonizados, o, denme un segundo, bien, o retroperitonizados, que son, por ejemplo, este es el intestino grueso, en donde podemos ver que la víscera quedó pegada hacia la pared posterior del abdomen. Acá tenemos algunas fascias que lo unen, o fascias de encolamiento, le decíamos. Cuando tienen esta fascia de encolamiento y tienen fascia visceral y parietal, se llamaban retroperitonizados. Y cuando estos órganos simplemente estaban cubiertos por el peritoneo parietal, quedaban simplemente por el peritoneo parietal, estos se van a llamar peritoneales. Retroperitoneales. ¿Sí? Retroperitoneales. Bien. Otra vista, esto se los recomiendo siempre, que es más de una imagen, no estudien solo con una, porque después necesitan interpretar y se van a dar cuenta cuando no saben, cuando ven una imagen y después otra. Acá tenemos un diagrama. Miren esto. La pared posterior del abdomen, podemos ver que esta va a ser la fascia transversalis. ¿Cómo sé? Porque acá está la parte más profunda de los músculos y tiene que ser una fascia que se extienda desde adelante hacia atrás. Entonces acá la tenemos a la fascia transversalis, que van a ver que da 2 desdoblamientos para cubrir a los riñones. Bien, entonces acá viene, perfecto, tucu, esta es la fascia transversalis. Acá vemos que hay algo en celeste y me dice acá peritoneo parietal. Entonces hasta acá es la capa del peritoneo parietal. O sea que todo lo que está pintado en este color, todo lo que está pintado en este color es lo que se llama retroperitoneo, todo. Y los riñones y uréteres, que tienen una fascia propia, pero están dentro del espacio retroperitoneal. Bien, entonces acá tenemos como algunos órganos, el colon ascendente, el páncreas menos la cola, el colon descendente, los riñones, los uréteres, faltarían acá las glándulas suprarrenales, y los elementos musculares que los tenemos que estudiar, como la aorta, la vena cava inferior, la parte linfática, etc. Repaso acá, fascia transversalis. Esta es la fascia del riñón, que como dije vamos a ver que se divide en una lámina anterior y en una lámina posterior para determinar el espacio en donde se va a encontrar el riñón. Tenemos este pintado en amarillo, lo que es la parte perirrenal o el espacio perirrenal. ¿Y qué más podemos ver? Acá esto también es grasa. Y acá tenemos la aorta, la vena cava. Bien. Volvemos a ver otra imagen. Entonces, cuando yo veo el espacio retroperitoneal, me lo debo imaginar así. Acá hemos sacado, miren, hemos cortado la vena cava para que no se nos haga tanto, no se nos superpongan tanto las cosas. Podemos que del lado derecho hemos sacado algunas cosas y del lado izquierdo las dejamos para verlas. Entonces, lo que vemos hacia acá posterior va a ser la pared posterior del abdomen, con algunos músculos, como por ejemplo este, que es el cuadrado lumbar. Acá tenemos el psoas ilíaco, que es la primera arcada que le deja el diafragma, psoas ilíaco que va hacia abajo, y acá lo tenemos en su continuación. Esto, acá si lo uno es el psoas ilíaco. Acá podemos la aorta que atravesó el orificio aórtico y me queda esta aorta abdominal recorrida sobre la cara anterior de las vértebras lumbares. Acá tenemos hacia la derecha la ilíaca común, derecha e izquierda, y luego se van a dividir en interna y externa. Después tenemos vemos que en esta imagen se han dejado las vísceras y podemos esto que podemos reconocer como el riñón. Esto es una cara anterior, recordemos que estoy viendo, esta es la pared posterior del abdomen desde una visión anterior. Aquí sacamos, esto es el esófago, así que lo sacamos el estómago, sacamos todo y nos quedó el riñón con la glándula que está por arriba, que le hace como de sombrero, que se va a llamar glándula suprarrenal, la arteria que le ingresa al riñón, que se llama renal, y podemos ver que acá tenemos un conducto. Este conducto lo vamos a estudiar hoy también, que se llama uréter. Bien. Vemos como la arteria aorta, hoy lo vamos a repasar, va a dar ramas. Y podemos ver que algunas ya las hemos visto. Por ejemplo, esto es el tronco celíaco. Bien, y si ahora
le coloco al lado la vena que había cortado, esta gran vena que se encuentra a la derecha, como vemos, de la aorta, se va a llamar vena cava inferior. La vena cava inferior hace el mismo recorrido, pero tiene algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, la vena renal del lado izquierdo no va a ser la misma que el lado derecho, porque la relación que tiene la aorta y la vena cava es distinta. Podemos ver que está hacia la izquierda la aorta abdominal y hacia la derecha la vena cava inferior. Acá sacamos el otro riñón para verlo, para ver el espacio y ver la cara posterior del abdomen. Bien. Y por último, si le quisiera agregar los nervios, vamos a ver que la inervación es a los costados de cada una de las vértebras. Podemos ver que estas son las cadenas simpáticas y que se van a que van a seguir a las arterias formando plexos como telas de arañas que van a seguir con la arteria. O sea que luego esta arteria, como ya vieron, le va a servir como de vía, le va a servir como de calle, de ruta para ir hacia el órgano. Por ejemplo, si acá estábamos hablando de la arteria renal de este lado izquierdo y de este lado derecho, la izquierda, podemos ver que debe ser una arteria corta porque está más del lado derecho la aorta, entonces le queda más cerca el riñón izquierdo que lo que le queda del riñón derecho, ¿no es cierto? Entonces, como está un poco desplazado hacia la izquierda, está más cerca del izquierdo. Entonces tenemos todo este plexo que rodea a la arteria renal y que le va a servir de pasaje o de ruta para ir hacia el riñón. Lo mismo va a pasar con el resto del tronco celíaco o con la mesentérica superior. Cuando le deje el ganglio mesentérico, por ejemplo, superior, va a utilizar a la arteria como rodeándola como tela de araña, como vemos acá, para poder darle inervación a donde vaya la arteria. Bien, si queremos distinguir cómo se puede dividir el espacio retroperitoneal, tiene 3 zonas que voy a identificar. 3 zonas. La primera zona se llama zona media y como su nombre lo indica es la central, es la del medio. Entonces, la zona del medio va a estar limitada hacia arriba por el orificio aórtico, hacia los costados va a estar limitada por esto que era este músculo que lo nombramos recién. Este músculo se llama psoas ilíaco y hacia abajo, si se animan a decir ustedes qué es esto, si no le ponen pausa, esto es la base sacra o el promontorio sacro, que sería la cara anterior de la base sacra. Y si yo a esta zona central la quisiera estudiar en detalle, voy a dividir a través de las arterias renales en una zona que está por arriba de la arteria renal, bien digo, que se va a llamar supramesocólica, y por debajo de la arteria renal que se va a llamar inframesocólica. Bien, ¿cómo sé que esta es la arteria renal? Porque acá tenemos los riñones y ahí van las arterias renales. Acá volvemos a repasar la estructura, derecha, izquierda. Como vemos, la arteria renal izquierda es corta y miren cómo la renal izquierda pasa pasa por detrás de la vena cava, tiene que pasar por detrás y hace un recorrido un poco más largo para ir hacia este riñón. Si vamos a la zona 2, vamos a determinar que esta zona es la lateral. Entonces, va a ser aquella zona que va a estar de los músculos psoas ilíacos hacia afuera. Y entonces acá voy a determinar el resto de las estructuras, casi todas las demás están acá, como por ejemplo los riñones de los dos lados, las glándulas suprarrenales, el colon ascendente y descendente. Acá tenemos la impronta, nos faltaría el colon, pero porque lo sacamos para poder verlo. Pero sería el colon descendente y el colon ascendente, los uréteres, por ejemplo, son todos contenidos que van a estar por fuera del músculo psoas ilíaco. Y por último, vamos a tener una última zona que es la inferior, que se va a llamar zona pélvica. Entonces repasemos, teníamos una zona central, una zona lateral, o central o media, lateral, y una zona inferior o pélvica. ¿Sí? En la zona inferior o pélvica podemos ver que desde la base sacra
hacia las crestas ilíacas y alas del pubis, y me va a quedar contenido todos los órganos y vísceras que tenemos en la pelvis menor. Vamos a pasar a la parte de riñones. Una breve descripción para nada más tener un poco de idea de qué sabemos desde acá. Vamos a ver dónde están localizados, vamos a ver en detalle todo, pero me gustaría que repasáramos qué es lo que me voy a encontrar. Seguro me voy a encontrar un riñón a cada lado con sus glándulas suprarrenales o adrenales, también se llaman esas glándulas. Tenemos los uréteres, tienen una relación, son pares. En cambio la irrigación y la vascular, la parte vascular, tenemos una sola vena cava inferior y una aorta que se van a dividir. Estos uréteres van a terminar en la parte inferior de la vejiga. Muy bien. Esas son algunas de las características. Entonces ahora vamos a ver en detalle la posición de los riñones. ¿Cómo hago para identificarlos? Bueno, acá podemos ver claramente esto que terminamos viendo como esta lámina. La vemos a esta lámina que tenemos acá, que me va a determinar el espacio retroperitoneal. ¿Y por qué digo esto? Porque yo decía que tenía órganos retroperitoneales, ¿se acuerdan? Los retroperitonizados. Bueno, estos órganos, que son los riñones, tienen características que son retroperitoneales, paravertebrales y tóraco-abdominales. ¿Qué quiero decir con esto? Que se encuentran retroperitoneales puros detrás del espacio, acá lo podemos ver claramente, están detrás de esta fascia que es la parietal, bien detrás, que son primariamente retroperitoneales, paravertebrales, pues se encuentran a los costados de la columna vertebral, y tóraco-abdominales, porque acá podemos ver una costilla y podemos ver que tienen una porción que le pertenece, que impacta sobre el tórax y una porción que impacta sobre el abdomen, más allá que siempre estén dentro de lo que consideramos abdomen. Pero para que ustedes sepan la altura que tienen es tóraco-abdominal. Bien. Acá, ¿qué identificamos? Esto que hace así, que hace este marco, podemos ver que acá tenemos el páncreas. Acá lo podemos ver como en su forma de pipa. Bien, páncreas. Entonces esto que le hace el marco a la cabeza del páncreas es el duodeno, y como dijimos, la primera porción no es retroperitoneal, pero la segunda y la tercera y la cuarta, segunda, tercera y cuarta, vemos que es retroperitonizada, y acá la tenemos marcada, impactada hacia la parte posterior. También teníamos los uretes retroperitoneales, los riñones, las glándulas, acá está la parte vascular, el páncreas con sus porciones todas retroperitoneales. Y vamos a empezar a describir algunas cosas de los riñones. Antes de seguir pasando, vamos a ver que vamos a hablar de su formato, de las caras, de la configuración externa, interna y relaciones. Estructura de los riñones le corresponde a la generalidad. Vamos a decir que vamos a hablar de que la unidad funcional de los riñones, que no es pregunta de examen para nosotros, pero es importante que sepamos que su unidad funcional es la nefrona. Esta nefrona va a ser la que también se va a encargar de la purificación de esta sangre y la generación de la orina, que va a tener glomérulos y túbulos, que el riñón se puede dividir en general en una corteza, una médula, o sea, una corteza, la parte externa, una médula que es como el parénquima del riñón, una pelvis renal, que es esto, que ahora vamos a ver de qué se trata. Una pelvis era como un cuenco, una pelvis renal y un uréter, y va a estar irrigado principalmente por la arteria renal. Esto es en general. Cuando voy a hablarlo en detalle, es importante saber dónde se ubicaba. Yo dije que era paravertebral y toracolumbar. Acá podemos ver que los riñones, tanto el derecho como el izquierdo, tienen relación con la 11ª y 12ª costilla. Podemos ver que el derecho se encuentra un poco más abajo que el izquierdo, y esto es porque en el lado derecho me encuentro con el hígado, y que es lo suficientemente grande como para poder generar el descenso de este riñón del lado derecho. Además podemos ver cuánto desciende, entre 2 o 3 centímetros, o sea que el derecho está más abajo. Si no, los quiero encontrar, van a ver que entre la cresta ilíaca y el polo inferior del riñón voy a tener aproximadamente 2 dedos,
Ocupan los riñones el último espacio intercostal y esto va a ser importante para su palpación. Y podemos ver también que el riñón del lado izquierdo está más cerca de la línea media. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos riñón, la pelvis renal, el uréter, la vejiga. Entonces, configuración externa de los riñones. ¿Cuánto pesan? ¿Dónde están? Bien, configuración externa son la parte de afuera. Vamos a ver que un riñón en general, acá tenemos, esta va a ser una vista y esta es otra. ¿Qué quiere decir? Esta es la vista anterior, quiero que esto quede claro, acá tiene una A anterior y esta en la B es la posterior. Es el mismo riñón que lo di vuelta, no es el derecho y el izquierdo. Entonces, estoy específicamente trabajando sobre el riñón derecho. La dimensión es igual, pero las relaciones son distintas. ¿Qué voy a hablar de la dimensión? Bueno, cuando hablamos del riñón, hablamos que de largo mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros, o sea, de alto en este sentido. De ancho, entre la pelvis renal, entre los polos del riñón y la parte más externa y el borde lateral, vamos a ver que mide entre 5 y 9 centímetros, es bastante pequeño. Y de ancho, y esto es importante porque imagínense que esto va a tener forma de haba o de frijol, tiene un ancho que también es considerable. Nosotros lo estudiamos así en plano, pero el ancho es de 3 a 5 centímetros, o sea que es bastante redondito, vamos a decirlo. Tiene algunas características que vamos a describirla en caras, bordes y extremidades. Caras. ¿Qué caras tengo? Las que tengo acá abajo, una cara anterior y una cara posterior. Un borde que se va a llamar externo y un borde que se va a llamar interno. Entonces el externo lo tengo en verde y el interno lo tengo en rojo. Esto que pinté en amarillo van a ser las caras. Entonces tengo esta cara pintada, perdón, esto que pinté amarillo son los polos, porque todavía no tengo, lo debería haber pintado acá también. Voy a tener un polo superior o una extremidad superior y una extremidad inferior. ¿Sí? Y luego voy a tener dos caras que las pinté en azul. En el lado A es la cara anterior y en el lado B tengo la cara posterior. ¿Y cómo sé? Bueno, por algo muy importante, que es el hilio renal. ¿Se acuerdan que hemos visto los hilios en otros lados, que son ese ingreso que tienen al órgano? Entonces yo me voy a aprender cómo es que va, cómo es que se relaciona el hilio y a partir de ahí me es mucho más fácil encontrar el riñón. Hay la cara anterior. Hay otras características, sí, por ejemplo, que la glándula suprarrenal está más tirada hacia adelante que hacia atrás. Es como si el sombrero lo tuviera tirado hacia la cara anterior. Pero la más fácil es la del hilio. Entonces, el hilio va a estar con las iniciales desde adelante hasta de anterior a posterior. La vena, luego la arteria y luego la pelvis. Entonces acá tenemos el hilio renal por donde ingresa, en donde le deja una concavidad al borde medial del riñón y me deja la vena, la arteria y la pelvis. Entonces en la imagen anterior, le saco todo para que quede más fácil, vemos que acá tengo la vena adelante y la pelvis atrás. Entonces, y acá tengo la pelvis adelante y la vena atrás. Entonces sé que la vena es anterior, esta es la cara anterior del riñón. Y como acá veo más pelvis que vena, esta es la cara posterior. Esa es la relación más fácil que pueden hacer. Bueno, describamos estructuras, repasemos en esta imagen polo superior, superficie anterior porque veo la vena y casi no veo la pelvis, borde lateral, hilio es por donde ingresa donde ingresa esto que lo vamos a llamar pedículo renal, el polo inferior, acá tenemos un uréter que cómo sé cuál es y si esta es la cara anterior tengo la vena, la arteria está de este lado, este riñón tiene que ser el derecho. Entonces acá tenemos el uréter derecho. La pelvis renal, que va a ser el engrosamiento que tiene el uréter hacia arriba, la vena y la arteria, la vena va primero y la arteria por detrás de renales, se llaman el borde medial. Las arterias que van a ir a irrigar esto, que es la glándula suprarrenal, vamos a ver que van a tener tres arterias, superior, media e inferior. Las venas que sale de la suprarrenal.
Y alguna otra cosa importante a destacar es que voy a tener lo que se llamaría seno renal, que es la depresión que voy a ver en el órgano, en la estructura, que se denomina seno renal, que voy a ver en la próxima imagen. Bien. Para la configuración interna es un poco más complejo, pero yo acá ¿qué hice? La dibujé. Entonces me gustaría que ustedes hicieran lo mismo en sus casas, van a dibujar en una hoja. Dibujemos primero en la forma del riñón. Entonces en la primera forma del riñón tengo la parte negra, acá lo tengo dibujado en la parte negra, y voy a tener una parte que es externa, que es lo que me va a quedar en relación a la línea negra, y una parte que es interna, que me va a quedar en relación al parénquima, todo lo que tiene adentro el riñón. Además, si sabemos que ya lo vimos recién, que voy a tener una pelvis renal y todo va a drenar en un uréter. Entonces, a partir de la línea negra que dibujé, que va a ser mi riñón, voy a empezar a describirlo en dos partes del riñón. La primera parte va a ser la cápsula y la segunda parte va a ser lo que queda dentro de la cápsula, que se va a llamar parénquima. La parte externa va a ser una cápsula que rodea al riñón, y acá me faltó dibujar, y aparte del uréter, que se llama cápsula fibrosa. Esta cápsula se llama cápsula renal fibrosa y va a recubrir todo el riñón y sus anexos. Como segunda parte de la descripción de la configuración interna, voy a empezar a describir lo que yo dibujo más hacia afuera y cerca de la línea negra, se va a denominar corteza. Y lo que me queda hacia adentro de la corteza se va a denominar médula renal. O sea que el parénquima se divide en corteza y médula. Dentro de la corteza renal van a ver que voy a describir las columnas renales. De acuerdo a los autores lo consideran una parte más, pero vamos a ver que las columnas renales van a ser estos espacios que me quedan entre las pirámides que son parte de la médula renal. O sea que entre esto y esto tengo las columnas. Entonces estas columnas renales son espacios que me van a quedar entre medio de estas pirámides. O sea que cuando yo ahora que empiece a dibujar por dentro el riñón, voy a empezar a dibujar unas pirámides. Estas pirámides van a ser en donde se produce la filtración. Estas pirámides son aproximadamente entre 8 y 16 y me van a formar lóbulos. A ver que van a formar lóbulos como si fuera un brócoli. Imagínense que acá tenemos las ramitas del brócoli y acá tenemos las ramas que van a unir estas ramitas. Y como yo decía que van a drenar, vamos a ver que en cada una de las pirámides tenemos una porción más externa que mira hacia la corteza y una porción más interna que mira hacia estas ramas, que van a ser como embudos. Vamos a ver que estos son como embudos que van a coleccionar aquello que se drene de las pirámides a través de esta puntita, esta esquinita, que se llaman papilas. Se llaman papilas renales, estas esquinas que van a tener la pirámide. O sea, la punta de la pirámide se llama papila. Y todas estas papilas miran hacia el seno renal, hacia la parte donde todo esto se va a drenar. Bien. Muy bien. Papilas renales. Eso lo voy a ver enseguida. Lo voy a volver enseguida. Entonces ahora tenemos una ilustración un poco más compleja. Vemos hacia afuera, decíamos que esto que tengo cubriéndome es la parte de la cápsula. Hacia adentro de la cápsula voy a tener lo que es la corteza. Como pueden ver, acá las columnas renales parecen parte de la corteza, ¿sí? Corteza y columnas renales. Las columnas renales delimitan estos espacios que eran parte del parénquima, que se llamaban pirámides. Estas pirámides tienen una parte más central que mira hacia el seno, que se llama papila. Esta papila me va a terminar en esta otra porción que se denomina seno renal, y van a ver que que las papilas van a terminar como en un espacio que también se van a llamar cálices.
porque son como un cáliz estos espacios y vamos a describir un sistema hasta que esto termine en el uréter, ¿sí? Los senos renales, discúlpenme, son esta terminación de las columnas en donde va a ir toda la irrigación. Bien, acá tenemos las arterias, ingresan por los senos, ahí lo tenemos por el seno renal, ingresan y se van ahí recién meter en todo, miren cómo atraviesan todas las columnas para empezar la filtración, ¿sí? Ahí está la corteza, lleno de vasos, ¿bien? Y los senos, ahí tenemos un seno renal, bien. Y esto que le vamos a llamar cálices. Acá vemos que tenemos unas cálices más chiquitas y una más grande, ¿no es cierto? Bueno, estas cálices pequeñas que van a terminar en una papila se llaman cálices menores. Cuando estas 2 o 3 se juntan van a formar una cáliz mayor. Entonces tenemos algunas que van directo hacia los cálices mayor y otras que van un poco más indirectos. Y todos estos cálices mayores terminan en un embudo que es más grande que todos estos anteriores, que se llama pelvis. Entonces acá tenemos la pelvis renal, los cálices mayores y los cálices menores. Si lo vemos en otra visión, acá me gustaría que ustedes hagan un momento y repasen cada una de estas estructuras. Las únicas que no han visto es la 7 y la 8. La dejamos por un ratito por fuera, pero acá van a poder ver que tiene la cápsula fibrosa, las columnas renales, el seno, los cálices, la médula, la corteza. Los dejo para que ustedes le saquen una captura y la puedan identificar. Y también vean un riñón real. Entonces hablamos de cálices. Entonces el sistema de cálices, que viene de la palabra cáliz, de contenedor, de copa, va a ser lo mismo que hace una copa, va a contener ese líquido que luego va a drenarse. Las cálices renales son el comienzo de la vía excretora renal. Las menores están al lado de cada una de las papilas y las mayores son más o menos de 2 a 5 por cada riñón, que van a confluir en la pelvis renal y esta pelvis renal va a confluir en el uréter. ¿Cómo se fija el riñón? Bueno, el riñón tiene un medio de fijación hacia la pared posterior del abdomen. Podemos ver que lo describimos cuando vimos la fascia transversal, que me deja la fascia transversal y me deja 2 láminas. Estas láminas se van a llamar fascia renal y tenemos una prerrenal y una retrorrenal en relación a que al hígado, al riñón, que lo vemos acá cortado en un corte transversal. Perdón, voy a repetir esto: corte transversal, esto es el peritoneo parietal, capa fascia transversalis marcado en oscuro. Acá tenemos la fascia transversalis, deja un replegamiento, que esto me da una anterior y una posterior para limitar el espacio en donde se van a encontrar los riñones. Y acá podemos ver fácilmente determinar las relaciones. Entonces la fascia renal es una dependencia de la fascia transversal, como bien dije, tenía una prerrenal anterior y una retrorrenal posterior. La anterior se llama de Gerota y la posterior de Zuckerland. Bien. Además podemos ver el peritoneo, su relación con el peritoneo y su relación con los vasos. Ahí tenemos a los vasos renales. ¿Y qué identificamos acá? Corteza renal, pirámides renales, las pelvis. Acá se está juntando en las estructuras que vimos antes. Acá las tenemos, como la pelvis renal, ¿sí? Los cálices mayores. Volvemos, y acá tenemos la parte venosa, arterial, etc. Dentro del espacio que me queda delimitado por las fascias renales, lo que tengo es una gran capa de tejido graso. Esa capa de tejido graso le sirve de sostén al riñón. Me lo ubica en el espacio, lo protege, lo mantiene en la temperatura adecuada y se va a denominar grasa perirrenal, es esta que está acá, que está dentro de la fascia renal. Acá tenemos otra imagen para que ustedes repasen. Yo la voy a repasar en voz alta. Ustedes pueden, si quieren, adelantar esta parte o aquellos que quieran volver a repasarla, la van a ver al final de la clase y la van a tener que completar ustedes mismos. Acá podemos ver el riñón
Esta es la cápsula adiposa del riñón. Miren el tamaño que tiene, es importante. Es importante la cápsula adiposa del riñón. Podemos ver, este es el riñón derecho. Sé que es porque es vena, arteria y pelvis. Además, está más abajo que el izquierdo. Podemos ver que está en relación con, está junto con la vena cava inferior. En cambio, el izquierdo está junto con la aorta. Acá tenemos el esófago, así que este sí o sí tiene que ser el izquierdo. Bien, lo mismo podemos ver. ¿Qué vemos acá de diferencia? Que en este caso miren qué sucede. Esto es el plexo celíaco, en donde vemos que este plexo celíaco se va para adelante. Perdón, el tronco celíaco, el plexo es la parte nerviosa, el tronco celíaco que va hacia adelante. Luego, por debajo del tronco celíaco, tenemos la mesentérica superior que se va a ir al intestino delgado. Y acá tenemos hacia los costados de la aorta saliendo las arterias renales. Pero ¿qué sucede? Que la vena cava inferior está un poquito hacia adelante de estas ramas de la aorta. Entonces, me va a quedar que la rama aórtica para dar la arteria renal izquierda es corta y ancha, y cuando hablamos de la rama que va a dar la arteria renal derecha es mucho más larga e inclinada. ¿Por qué? Porque este riñón está más abajo, entonces la rama quedó más larga y más inclinada. Otra característica, y que es para confundirlos si no tienen en cuenta esta imagen, podemos ver que la arteria renal tiene una relación anterior con la vena cava inferior, así como la aorta abdominal tiene una relación anterior con la vena renal, que es lo mismo que decir que la vena renal le pasa por adelante. Hace esta pinza, que esta pinza se llama pinza aórtico-mesentérica, porque me va a quedar la arteria aorta abdominal y le está saliendo por delante la mesentérica y me dejan encerrados en esta pinza la vena renal. Y lo mismo podemos pensar acá, como yo dije que era vena, arteria y pelvis, la vena está más adelante que la arteria renal. Entonces ahí tenemos otra relación importante. Si sigo descendiendo, todo es prelumbar, obviamente, o sea, prevertebral. Podemos ver que las mismas relaciones se dan acá. O sea que es importante tener esta imagen en la cabeza. Bien, y ahora cambiamos de tema y vamos a hablar de los uréteres. O bueno, seguimos con el tema, profundizamos un poquito. Entonces acá podemos ver los uréteres. Si vemos, acá tenemos otra vez los riñones, la misma imagen, esta es del néter, mucho más fácil. Podemos ver que son conductos que van a ir desde la pelvis renal, que tenemos acá hacia arriba, hacia la parte inferior, el borde inferior de la vejiga. ¿Cómo sé que es el inferior? Que acá podemos ver que la vejiga la tuvieron que correr para que yo viera cómo ingresaban los uréteres. Bien, estos uréteres son conductos de aproximadamente entre 25 y 30 centímetros que son fibromusculares y tienen como función transportar la orina desde lo que drenamos en el riñón hacia la vejiga donde la acumulamos. Están adheridas estos riñones al peritoneo parietal, porque decíamos que era un espacio, este peritoneo, entre la fascia transversales y el peritoneo parietal. Bueno, los riñones quedan los uréteres quedan pegaditos al peritoneo parietal, o sea, a la cara anterior del espacio retroperitoneal. Y es importante destacar que tienen irrigación que viene de la arteria, lo vamos a ver enseguida también, y de la arteria renal, descienden y van a tener algunas relaciones de estrechamientos, les decimos, y son importantes destacar porque son aquellos que en la clínica nos van a influenciar. No tanto a nosotros, pero sí es importante destacar que un paciente con una lumbalgia aguda puede confundirse una lesión de la columna con piedras o con obstrucciones de estos uréteres. Es importante preguntarle al paciente entonces si ha ido al baño, si ha podido hacer pis, si tiene dolor al orinar, bueno, y algunas otras características clínicas. Entonces ahí tenemos que saber porque es un dolor muy, muy, muy intenso y se puede confundir con una lumbalgia aguda. Entonces es importante saber dónde son los lugares, que es pregunta de examen, dónde me puedo encontrar estos sedimentos que se van a acumular y le vamos a decir piedras de manera
para poder identificarlos, como si fueran cálculos, ¿sí? ¿Dónde se van a estrechar? Bueno, tiene 3 estrechamientos. El primer estrechamiento es el obvio que tenemos entre la pelvis, porque era como un embudo hacia el embudo. O sea, ese primer estrechamiento es superior y se encuentra entre el uréter y la pelvis o cuello. La segunda va a ser la zona cuando el uréter tiene que ingresar a la pelvis menor, porque genera un acabalgamiento, miren, el acabalgamiento sobre la arteria. Ahora voy a dar una característica. Sobre la arteria. Y luego, de este acabalgamiento, tiene otro estrechamiento, empieza a recorrer la pelvis cuando quiere ingresar a las paredes de la vejiga. ¿Sí? Acá vamos a destacar algo. En esta imagen no se ve, pero nosotros sabemos que los uréteres se encuentran de manera simétrica a la línea media. O sea, la línea media vertebral, los uréteres están a la misma distancia del derecho que el izquierdo, más aproximado. Pero la parte venosa y la parte arterial no. Entonces, la arteria aorta, cuando se divide, da la arteria ilíaca primitiva y luego interna y externa. ¿Qué sucede? Que como está más cerca del lado izquierdo, el uréter izquierdo a veces cruza por acá. Cruza por acá. A veces cruza por acá. O sea, por la ilíaca primitiva. ¿Por qué son? Porque es que está más cerca, la aorta está más cerca del lado izquierdo. Entonces no se alcanza a dividir y lo atraviesa el uréter. En cambio, del lado derecho, como la aorta recorrió más, la ilíaca primitiva recorrió más distancia, alcanzó a dividirse y el uréter va a cabalgar la ilíaca externa. ¿Sí? Esos son los puntos en donde se puede y algunos detalles que podemos identificar entre el recorrido de los uréteres. Otra cosa importante a destacar es que el uréter cabalga al músculo o sea, lo atraviesa de manera diagonal. El músculo, vamos a dibujar acá el músculo. Imagínense que este es el músculo psoas ilíaco que tiene esta dirección, tiene vértebras acá. Y va a ir desde adentro hacia afuera, desde arriba hacia abajo. El uréter hace un recorrido muy característico que es que lo atraviesa en forma longitudinal. Le hace este corte. Acá lo podemos ver, es esto que vemos acá. Esa es la relación con el psoas ilíaco, con el músculo psoas ilíaco. Lo acabalga, decimos nosotros. Bien, esas son las relaciones. Miren, tenemos en el mismo libro, tienen como les han puesto el uréter cabalgando la ilíaca primitiva y acá estaba cabalgando claramente la ilíaca externa. En esta imagen no se vuelve a ver bien, pero segunda característica, irrigación. Acá lo vemos saliendo de la vena de la arteria renal, una rama hacia abajo que va a irrigarlo al uréter. Tenemos una rama propia que va a ser rama de la aorta abdominal antes de su división. En la parte venosa, miren este detalle, es un detalle que está bueno que consideremos. En la parte venosa teníamos que el uréter, voy a poner acá grande, izquierdo, y este es el derecho, el uréter izquierdo le drena la vena que le recorre la sangre, se drena en la vena renal. En cambio, en el lado izquierdo, el uréter directamente va a drenar en la vena cava inferior. Esa es una relación importante y la vamos a ver cuando vemos gónadas o arterias y la parte ovárica. Vamos a ver la arteria ovárica. Acá la tenemos igual. Miren, acá está la ovárica. Y acá cuando drena en la cava. ¿Qué es esto? Porque las renales le queda más cerca a esta vena, le queda más cerca drenar acá que drenar acá. Por eso es que genera este drenaje
anterior. Y ahora vamos a terminar el tema con la glándula suprarrenal, que es lo que nos queda. La glándula suprarrenal es lo que se encuentra, le decíamos que era como este sombrerito, esta glándula que le hace sombrero al polo superior del riñón. Está dividida en corteza suprarrenal y médula suprarrenal, la misma característica que la anterior. La corteza es la parte más externa y la médula es la parte más interna. También tiene una cápsula propia que la divide del riñón, que es esto que vemos acá marcado más hacia afuera. Acá vemos el 7 y el 8. El 7 es la corteza, el 8 es la médula. Podemos ver que como características generales la corteza procede del mesodermo y secreta corticosteroides y andrógenos. En cambio la médula es una masa de tejido nervioso que está invadido por capilares y que deriva de la cresta neural y está asociada con el sistema simpático. Tiene las células cromafines, esto lo pueden ver cuando estudian fisiología, y secretan catecolaminas. Entonces, cuando estudiaron esto, van a ver que los orígenes de la glándula suprarrenal son completamente distintos, a igual que sus funciones. Características que vamos a ver son, la ubicación, eso me olvidé contarles, acá es T12. Esto acá me quedó el 2 acá. Entonces, T12, L1 y L2 aproximadamente. Podemos ver que las formas de las glándulas renales son distintas, la izquierda y la derecha, no es muy importante. Sí me va a importar un poco que hablemos de la irrigación que reciben tanto los riñones como las suprarrenales. Vamos a ver, acá esto ya lo sabemos. A la altura de L1 va a salir la primera rama. Esta rama se va a llamar arteria renal. Vamos a ir un poquito más, perdón, discúlpenme, pero voy a empezar desde el principio. La aorta abdominal, porque no sé hasta dónde han visto esto. La aorta abdominal apenas atraviesa el orificio aórtico, es cuando se llama aorta abdominal. Ahí van a salir sus primeras dos ramas que la estudiamos con el diafragma y se llamaban arterias frénicas inferiores, son las primeras. La arteria frénica inferior da una rama que se va a llamar arteria suprarrenal superior. O sea que apenas da la arteria frénica inferior, largan sus ramas para irrigar lo que es el diafragma, y su primer ramita va a ser a las glándulas suprarrenales para dar la superior, que serían estas, las superiores. Sigo bajando en la aorta, las segundas ramas que me va a dar van a ser las suprarrenales medias. Estas suprarrenales medias, acá las podemos ver, salen directamente de la aorta. Podemos ver que salen hacia adelante este tronco, y este tronco es porque tiene tres ramas que van a ser el tronco celíaco, que lo vimos cuando estudiamos abdomen. Aquí ustedes pueden repasar cómo era cada uno. Si sigo bajando, la aorta abdominal va a seguir dando ramas. Las próximas que da van a ser las arterias renales hacia los costados y la mesentérica superior hacia adelante. Entonces, hacia los costados da a nivel de L1 la renal derecha y a nivel de L2 la renal izquierda. Hacia adelante hace la pinza aórtico-mesentérica para dar la mesentérica superior. Cuando sigo bajando me va a dar las arterias gonadales, en donde va a salir primero la derecha y luego, también para los uréteres también es esto, la izquierda. Perdón, la izquierda y luego la derecha. Y si sigo bajando por la aorta abdominal me va a dar esta ramita que es la arteria mesentérica inferior, que me va a inervar, que dijimos que me va a irrigar la última porción del colon, el recto, etc. Esto lo vieron en su momento. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a concentrar en las renales y las suprarrenales. Importante, cuando empiezo a dar la renal, doy la arteria renal, va a dar ramas. Estas ramas son, la primera que larga es la última que le falta y que acá está dibujada como muy chiquita, pero es la más ancha, de las suprarrenales inferiores. O sea, la suprarrenal, la más ancha, suele ser la suprarrenal inferior, que es la última que me falta para darle la irrigación
abundante que necesita esta glándula. O sea que es importante saber que acá tenemos mucha sangre. Luego tenemos las renales, se van a dividir. Una, antes de meterse al riñón, se va a hacer esta que vamos a decirle que es la rama para la pelvis renal y el uréter, que se va a llamar rama pélvica y urétrica. Y las ramas anteriores y posteriores, o sea que esta rama grande, anterior y posterior, para la renal. Cada uno de los lóbulos del riñón va a recibir una rama de estas que da las arterias renales, del tronco anterior y del tronco posterior. Entonces, aproximadamente da 5 y que me van a dividir en 9 pedazos, van a ser me van a dividir a los riñones en lóbulos, porque estos lóbulos van a tener adentro pirámides y van a drenarse. Los lóbulos no son los mismos en la cara anterior que en la cara posterior. Hacia anterior me da 4, aproximadamente es esto, ¿no es cierto? 4 lóbulos, superior, anterior inferior e inferior. En la parte posterior me va a quedar parte del inferior, el posterior puramente y la parte del superior posterior. Estos lóbulos son aproximados y son los segmentos, es la segmentación que tiene la irrigación en el riñón y que me determinan los lóbulos. Por eso tenemos 5. Bueno, entonces acá tenemos las ramas, son 5, por lo general vienen, la mayoría vienen de la parte anterior porque es de donde necesito más sangre por los lóbulos que dije, y puedan tener una rama posterior, que esta rama posterior va a ir al lóbulo posterior del riñón. Después, bueno, tenemos relaciones entre la izquierda y la derecha, las dijimos ya, pero vamos a repetirlas. La derecha es mucho más larga porque está más lejos, tiene una relación con la vena cava inferior, limita hacia adelante, se encuentra con la vena cava inferior, es más larga y diagonal hacia abajo y va a penetrar el riñón. En cambio, la derecha es más ancha y más corta, tiene una relación con la vena renal, no con la vena cava, sino con la vena renal hacia adelante. O podemos decir que la vena renal tiene una relación posterior con la arteria renal. Bien, y decimos que cada arteria se divide, cuando llega cerca del ilio, se divide en 5 arterias segmentarias terminales, anteriores, posteriores, suprarrenal y urétrica. Vamos a seguir. Este es el compás aórtico mesentérico, y si yo lo sigo detallando el compás aórtico mesentérico, voy a ver que yo tenía el cuadrilátero venoso de Roggi, que lo vieron ustedes cuando vieron abdomen, o lo tienen que repasar con las vísceras abdominales, en este caso cuando vieron la parte de la vena porta, también se ve con la parte de la vena porta, porque el tronco es plenomesaraico, cuando se junta con la mesentérica inferior va a formar la porta. Vamos a ver que esto lo pueden ver en detalle en el libro, pero sí me gustaría destacar que acá estaba la vena renal izquierda, y acá siempre esto se lo confunden si es la derecha o la izquierda. Bueno, ya dijimos que la vena cava inferior, ahora lo tengo más claro, la vena cava inferior está acá. Entonces, claro, cuando el recorrido hacia el riñón, me queda hacia el riñón que tiene que hacer el mayor recorrido, que es el izquierdo. Si estuviera acá está el derecho, el riñón derecho, y acá está el riñón izquierdo. Entonces, ese recorrido le hace la pinza, la aorta abdominal y la mesentérica superior. Y ahí estaría el compás. Y forman un cuadrilátero con el resto de la irrigación más anterior que tengo en el abdomen. Acá lo tenemos. Bueno, acá lo tenía al final. Lo hubiera hecho con... Lo voy a borrar. Discúlpenme porque esto no era de esta clase. Pero lo dejamos listo. Acá tenemos el cuadrilátero. Describo algunas estructuras rapidísimo. Ustedes pónganle pausa si necesitan después. La parte intestinal. Acá podemos que todas estas terminan en la vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior. Se va a juntar la vena mesentérica inferior con
la vena esplénica o el tronco, y se va a formar aquí el tronco esplénico-mesaraico o espleno-mesaraico. Cuando el tronco espleno-mesaraico se junte con la vena mesentérica superior, va a formar lo que se llama la vena porta hepática o la vena hepática súper ancha, esta vena, y acá me quedó el triángulo. Cuando yo le sumo a estas estructuras del triángulo, acá tengo la vena renal, ahí tenemos la aorta mesentérica, ahí tenemos la mesentérica superior, el tronco espleno-mesaraico, bueno, ahí lo pueden ver en detalle. Bien, la irrigación de los uréteres, ya dijimos que daban por arterias renales, viene de las arterias renales, y las venas drenan en la porción abdominal del uréter. Los linfáticos van a ser todas cadenas que me voy a encontrar alrededor de las arterias y la vena, o sea, la parte venosa. Hay algunos engrosamientos que nosotros podemos ver. Vamos a tener vasos linfáticos renales y vamos a tener vasos linfáticos de los uréteres. A ver qué me gustaría destacar acá. Vamos a ver que vamos a tener algunas cisternas antes de que estas sigan, y el drenaje de todos estos vasos linfáticos va a ser a nivel del conducto torácico, que es el que va a atravesar junto con la aorta. Con respecto a la inervación, es importante decir que los riñones, los uréteres y las glándulas suprarrenales tienen inervación de lugares distintos. Los riñones tienen su plexo propio, que es el plexo renal, y que recibe los nervios esplénicos abdominopélvicos. Los uréteres tienen al plexo renal, que también viene de ahí, y al aórtico abdominal, y además al nervio hipogástrico superior. Y las glándulas suprarrenales tienen inervación desde el plexo celíaco, pues están más arriba. Acá podemos ver la irrigación, superiores, medias e inferiores, aorta, mesentérica superior, renal derecha, izquierda, superiores, anteriores, todo el tronco anterior de la superior. Acá tenemos la parte posterior, la vena. Bien. Esta es una imagen que se las dejo para que ustedes la puedan completar. Tiene todas las ramas de la aorta, las repetí. Me faltaron las ramas lumbares hacia atrás. Esas no las dije. Son ramos lumbares que van a ir a irrigar ahí por detrás lo que me quedó. Y termino acá, ilíaca primitiva y sacramedia. Acá tenemos un aneurisma de la aorta, es un engrosamiento en donde se puede romper la aorta, es una urgencia médica, incluso el paciente puede morir en pocos segundos después de que sucede, y esto es una reconstrucción, pero para que lo vean en tiempo real, pueden ponerle pausa y verlo con detenimiento. Acá les dejé otra imagen para que repasaran el objetivo de esto y que ustedes puedan identificar todo lo que podemos ver en esta imagen. Y sin más nada que decirles, muchas gracias. Espero que esta clase haya quedado clara y sea amena para que sea más fácil estudiar este tema.